que si por algo tengo tristeza, es por no haber acertado a hacerlo mejor. Hicimos todo lo que pudimos, incluso nos lo han satanizado, pero afirmo que sigue siendo imperativo del sistema conquistar por el derecho y el desarrollo la justicia. Más no pude hacer. Bueno, la mayoría de los miembros del Congreso reaccionó como siempre aplaudiendo al presidente. Yo realmente estaba tan preocupado por las consecuencias de la medida que aplaudí de manera muy protocolariamente, sin muchas ganas. Bienvenidos sean todos a un nuevo video de México, la historia a fondo sin CEP. Hoy hablaremos de uno de los gobiernos más traumáticos por distintas tragedias y la ineptitud de las autoridades. Hablamos del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Para empezar revisaremos un poco su biografía. Miguel de la Madrid nació el 12 de diciembre de 1934 en Colima. Su padre, su abuelo y prácticamente toda su familia fueron gobernadores de la entidad, por lo cual él siempre tuvo influencias, aunque su padre murió cuando Miguel solo tenía 2 años. Estudió en el Colegio Cristóbal Colón. En 1952 entró a la Facultad de Derecho. En 1963 se dio de alta en la militancia del PRI. Estudió en Harvard una maestría de Administración Pública, gracias a una beca en el año de 1964. Tuvo cargos públicos durante el gobierno de Luis Echeverría, trabajando en el Banco de México, Pemex y la Secretaría de Hacienda. López Portillo lo mandó a la Secretaría de Programación y Presupuesto, donde conoció a otros personajes tan importantes como Salinas. Al ser de confianza, López Portillo lo declaró como su sucesor. En 1981, quizás porque pensó que él sería el único capaz de lidiar con la gravísima crisis económica que dejó López Portillo. En las elecciones de 1982, de nueva cuenta los satélites del PRI, que eran el PARM y el PPS, no se esforzaron en fingir que había una supuesta democracia y decidieron postular a De la Madrid, aunque vale la pena decir que desde entonces ya parecía que el PRI tendría oposición en las elecciones posteriores, ya que el único partido opositor en el momento era el PAN. Con Pablo Emilio Madero, logró obtener el 15% de los votos, lo cual no era nada común en la época. Miguel de la Madrid propuso en su campaña una supuesta renovación moral, diciendo que ya no tendría gente indeseable en su gabinete, lo cual no cumplió. No toleraré corruptelas en el gobierno. Renovación moral significa gobernar con el ejemplo. Pues nombró al corrupto de corruptos, el secretario de Gobernación Manuel Bartlett. Pero de él hablaremos más adelante. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Al llegar a la presidencia en 1982 heredó una deuda de $102 millones y una inflación del 100% anual y 460% de inflación total de su antecesor. Aún así dijo la frase: no dejaré que el país se deshaga entre mis manos. Vivimos una situación de emergencia. No es tiempo de titubeos ni de querellas. Es hora de definiciones y responsabilidades. No nos abandonaremos a la inercia. La situación es intolerable. No permitiré que la patria se nos deshaga en las manos. Vamos a actuar con decisión y firmeza. Frase cuya visión fue más catastrófica de lo esperado e incluso fue premonitoria. Durante su gobierno México entró al GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio. En inglés General Agreement on Tariffs and Trade. El GATT es un sistema de reglas establecidas entre naciones que forman parte de él. El objetivo de este es fijar un conjunto de pautas de alcance comercial y concesiones arancelarias. Muchos lo odian por el hecho de ser el primer presidente neoliberal, pero hay que admitir que fue la única forma de salir de la megacrisis de 1982 que dejó López Portillo, de la cual ya hablamos en un video anterior, pues ya se tenía que abrir la economía y dejar atrás el keynesianismo económico. Recordemos que López Portillo incluso cerró el tipo de cambio. La política económica de Miguel de la Madrid tuvo como ventajas una mayor importación y exportación, competencia laboral, mayor índice de libertad económica, y esto llevó a la creación de 6.000 kilómetros de autopistas,
aunque como desventaja tuvo que nos convirtió en un país por completo dependiente de Estados Unidos. De igual manera, a diferencia de su antecesor, tuvo una política de austeridad. Logró privatizar y deshacerse de 741 empresas parásito del gobierno, es decir, empresas que no reportaban prácticamente nada de ganancia, pero costaban millones a los contribuyentes mexicanos. En su gobierno se alcanzó un 3.100% de devaluación del peso. El número de paraestatales se redujo de 1.155 a 413. Tratando de cumplir su renovación moral que había prometido en su campaña, ordenó la detención de corruptos. Se destaca el encierro del corrupto Negro Durazo, del cual ya habíamos hablado en el anterior video, pero vamos a platicar un poco más sobre esto. Y sobre todo lo que llegó a hacer. Arturo Durazo Moreno trabajó en la seguridad pública. Fue investigado debido a que cuando estuvo en el Aeropuerto Nacional de México cobraba cuotas para permitir el acceso de sustancias ilícitas, y aún así salió impune. Él impuso tarifas a todos los oficiales en todos los niveles de la policía. Una vez estuvo trabajando en la seguridad pública, tarifa que era satisfecha con mordidas y extorsiones. Permitió el robo siempre y cuando se fueran a mitades. Con todo lo robado se construyó una mansión en el Ajusco y cerca de ello una cabaña con pista de aterrizaje, pues llegaba en helicóptero. También estaba el Partenón, en Valle de Zihuatanejo, residencia que destaca por su parecido a estructuras griegas. Por supuesto debemos de hablar de la Posada del Sol, donde se sabe que Durazo usaba este lugar como recinto para abusar de estudiantes. Podríamos seguir, pero para cortar y seguir hablando del gobierno, Durazo terminó siendo capturado en 1984 por desvío de recursos, evasión fiscal, corrupción, etc. Pero solo estuvo 8 años en la cárcel. Él es el símbolo de la corrupción. Otro caso fue Jorge Elías Serrano, fue director de Pemex. Él fue acusado por la PGR, Procuraduría General de la República, por un fraude en la compra de barcos. Fueron los 2 barcos petroleros de Cantarell y Ancatún, a sobreprecio de $34 millones, además de pagar una indemnización de $54 millones de ese tiempo. Fue condenado a 5 años en el reclusorio sur. El más fuerte, Joaquín Hernández Galicia alias La Quina, fue líder del sindicato petrolero. Fue condenado a 35 años de prisión por posesión ilegal de armas, desvío de fondos y fue destituido de su cargo. También fue el segundo hombre más poderoso de la CTM y fue acusado del asesinato al encontrarse un cuerpo en su casa, pero todo indica que se lo sembraron. En 1983 en el estado de Chihuahua hubo un suceso histórico, debido a que por primera vez se veía el triunfo de la oposición, es decir, el PAN. Previamente el PAN ya había triunfado en 7 municipios de la entidad, incluyendo Chihuahua Capital y Ciudad Juárez. Miguel de la Madrid regañó personalmente al gobernador y le dijo que si la oposición ganaba la gubernatura cometiera fraude, y así fue. Ganó Francisco Barrio de Acción Nacional, y el gobernador cometió fraude para imponer a Baeza. Bartlett admitió en distintas reuniones con opositores que hizo un fraude en Chihuahua, pero dijo hacerlo por patriotismo, y ahora ese sátrapa está premiado por López dándole el mando de la CFE. El gobierno de Miguel de la Madrid podría ser conocido como el gobierno de los desastres, pues aparte del terremoto de 1985 hubo más desastres. A continuación hablaremos de ellos. Un hecho totalmente oculto por la CP es que el 19 de noviembre de 1984, alrededor de las 5:30 de la mañana en San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla, Estado de México, explotaron plantas de almacenamiento y distribución de Pemex. Estas explosiones fueron provocadas por una tubería rota que transportaba gas licuado de petróleo, que iba a las refinerías hasta la planta de almacenamiento. El sobrellenado de uno de los depósitos y sobrepresión en las tuberías motivó la ruptura de los ductos. La Agencia Ejecutiva para la Salud y Seguridad de Reino Unido explicó que el GLP se liberó y se extendió durante varios minutos, formando una nube de gas que se desvió hacia la chimenea de antorcha. Se registraron alrededor de 11 explosiones. En cada una de ellas, las llamas se elevaron hasta 600 metros de altura. Se registraron alrededor de 500 muertos, más de 2.000 heridos, 60.000 habitantes fueron evacuados y se contabilizaron 149 viviendas destruidas. De la Madrid, como medida correctiva, prohibió la ubicación de gaseras en este punto. Sin embargo, tiempo después autorizaron nuevas instalaciones. A este acontecimiento se le conoce como las explosiones de San Juanico. Lo oculto es que la corrupción de Miguel de la Madrid, junto con el gobernador del Estado de México de ese entonces, permitió que empresas y gaseras se instalaran e invadieran el polígono de seguridad. Sin duda, la fecha más recordada de este gobierno es el 19 de septiembre de 1985. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos. Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.
no solo por la magnitud de la tragedia en sí, sino por la forma en demasía inhumana, deleznable e ineficiente en que el gobierno manejó la catástrofe. La mayoría de los hechos que relataremos a continuación nunca han aparecido en los libros de la pútrida SEP. A las 7:19 de la mañana comenzó un sismo con magnitud de 8.1 grados en escala de Richter. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán. Y el epicentro fue a 15 kilómetros bajo la corteza terrestre. Las zonas afectadas fueron las zonas centro, sur y occidente de México. Hubo una réplica el 20 de septiembre por la noche. En los primeros momentos las autoridades estuvieron paralizadas. La ayuda y presencia del presidente fue demasiado lenta. Miguel de la Madrid tardó 3 días en aparecer públicamente y dirigirse a la nación. Ordenó que el ejército no tuviera colaboración en actividades de rescate y solo se dedicara a resguardar el perímetro de los edificios para que la gente no se acercara a ver. El presidente se negó a aceptar ayuda internacional y dijo: México tiene los suficientes recursos y unidos como pueblo y gobierno saldremos adelante. Fueron primero los ciudadanos quienes se unieron para sacar de los escombros a familiares. De estos rescatistas improvisados surgieron organizaciones que se especializan en esta clase de desastres, el Grupo de los Topos. Este desastre dejó un número de víctimas indefinido. El gobierno dejó la cifra en 3.692. Mientras que la Cruz Roja Mexicana señaló que esto superó las 10.000 víctimas mortales, aunque otras organizaciones internacionales hablan de 25.000 muertos. Más de 800 edificios se vinieron abajo y miles de casas resultaron afectadas. Muchos de los edificios se reconstruyeron o se convirtieron en parques. Aquí lo turbio del asunto es que se dice que para ocultar la verdadera cifra de víctimas el gobierno transportó cuerpos a la refinería 18 de marzo de Azcapotzalco para cremar los cuerpos. Curiosamente esa refinería fue convertida en un parque. De igual manera el estadio del Seguro Social fue adaptado como morgue y se llenó de cadáveres. Justo en ese lugar hoy se encuentra el centro comercial Parque Delta. Ahora vamos a hablar de un caso que puede hacerlos enfurecer y más si les tocó este suceso, ya que el gobierno, junto con una televisora que ustedes ya se imaginarán el nombre, lucraron con la tragedia de miles. En una vecindad por la calle de Venustiano Carranza número 148 entre la colonia Centro y Merced, se dijo que un niño apodado como Monchito había quedado atrapado en esta construcción. La noticia se esparció como pólvora, atrayendo mucha gente a los escombros, ya que se hablaba de que aún tenía vida. La prensa le dio mucho seguimiento a este caso. Desde ahí se notaba que algo no era normal, ya que se le daba atención en extremo a un solo caso. Se había convertido en toda una telenovela nacional. Los noticieros hablaban día y noche de Monchito. La gente iba al lugar para ayudar, dejar velas y juguetes esperando encontrar al niño. El mismo presidente asistió para decir que no se dejara de buscar y tomarse la foto. Desde autoridades extranjeras hasta fuerzas internacionales fueron a ayudar. Al final, con la demolición de los escombros se perdió la esperanza. Pero tiempo después, los rescatistas y reporteros admitieron que Monchito nunca existió. Entonces, ¿por qué todo este show? Toda esta cortina de humo tiene muchas explicaciones. Entre ellas se habla de la recuperación de una caja fuerte por parte de una familia que habitaba el lugar. Pero lo más probable es que haya sido una estrategia del gobierno para distraer a los ciudadanos y no se dieran cuenta de la realidad. Todo indica que la versión de la caja fuerte y toda la cortina de humo se hizo por órdenes del propio presidente de la Madrid. Tiempo después, al ver que la gente no compró la versión de la caja fuerte, el gobierno decidió volver a burlarse de los mexicanos con una versión aún más absurda, diciendo que las tuberías del lugar hacían demasiado ruido al haberse roto, y la gente pensó que podía tratarse de un niño atrapado, siendo así un gran caso de histeria colectiva. Este caso es bastante vergonzoso, pues no solo nos vieron la cara esa vez, sino que en 2017 se hizo de nuevo con un nuevo nombre, y volvimos a caer en este engaño, demostrando que estamos expuestos a la desinformación de los medios de comunicación. Sí, Denise, tenemos el último reporte, el que le dieron a su vez las cabezas de grupo que están en los escombros al secretario Aurelio Nuño y al mando de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de la Marina. La pequeñita tiene 12 años, se llama Frida Sofía, nos piden que no digamos su apellido por respeto a la familia. Ya tuvieron contacto, hablado con ella. Y Frida Sofía dice, es correcto, y ella misma fue la que dijo que tiene 2 cuerpos cerca, que lo siente, pero que no sabe si están con vida ni sabe quiénes son. Es por eso que las labores de rescate se han intensificado para poder llegar a ella por medio de esta mesa que es de granito y a la que se llegará efectivamente como se los había platicado por arriba. Toda esta tragedia provocó que ahora las construcciones se deban realizar con materiales más ligeros y con una estructura capaz de resistir movimientos telúricos mayores a la magnitud de 8 grados Richter. Se creó el CONAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y por supuesto se implementaron los simulacros. Ahora cada año el 19 de septiembre se hace un simulacro general. De igual manera, de la Madrid dio la orden de que no se hablara en los medios de comunicación de la gravedad de los hechos. Todo se minimizara y no se dijera cifras reales.
Una prueba de ello es que en pleno noticiero en vivo de López Dóriga, él buscó la forma de callar a un reportero que narraba la situación. En la Colonia del Valle se reporta a la Universidad Latinoamericana que todos están bien. Del edificio Nuevo León de Tlatelolco piden informes, lo que le puedo informar es que el edificio está dañado. El edificio está dañado, no se ha derrumbado, no se ha venido abajo del todo, pero el edificio Nuevo León de Tlatelolco está sumamente dañado. En la unidad habitacional Santa Fe no se reportan daños. La Universidad del Valle de México está bien, está dañada, pero no está bien del todo. ¿El teléfono? ¿El teléfono este o el otro? En la colonia Puente Colorado, en la delegación Álvaro Obregón, se reporta que todos se encuentran bien. En la colonia Bosques de los Remedios, en la delegación de Naucalpan, también todos se encuentran bien. El edificio de la tesorería, le repito, sí está dañado. Pues ese es el panorama visto por Univisión en este recorrido. Bien, espero más información en un momento. Tenemos más información en la colonia Roma y centro de la capital. Está considerado zona de desastre, igual en la colonia Juárez, donde varios edificios están derrumbados. Por eso. No se puede afirmar todavía del número de muertos. Hay muchas construcciones dañadas, se calcula que se han derrumbado de 10 a 12 edificios en diferentes puntos de la ciudad. Te pido que... Hay fachadas desquebrajadas, vidrios rotos, y vuelvo a insistir, en Zacatecas y Monterrey ahorita está acordonada una amplia zona donde... sí, estábamos pasando la imagen de lo de la calle de Monterrey y Zacatecas. ¿La imagen también? En cuanto tengas más información, te agradeceré que me la des. ¿Estamos al aire? Estábamos, sí. Por favor. Sí, aquí en la Secretaría de Comunicaciones también la situación es crítica. Hay muchas personas atrapadas todavía. Dame los datos, por favor. Dame los datos, Emma. ¿Perdón? Dame los datos. Yo sé que es muy impresionante eso, pero dame los datos. En la Universidad Tecnológica todo está bien, no ha habido problema alguno. Esto sí no lo sé. En Tlanepantla se reporta todo está bien. ¿Se puede transitar por el viaducto, señora Esperanza Jiménez? La verdad, no, señora. No se puede. La vocacional 5, ya lo había dicho usted, hay oficinas administrativas dañadas, pero no hay estudiante alguno herido. En la colonia Clavería, todo está tranquilo. En Miscuac, dice la señora Cortés, todo está en orden. El reporte preliminar de este temblor de 6.8 grados de intensidad en la Ciudad de México. Ocurrió un sismo de magnitud 7. Un último desastre ocurrió el 8 de septiembre de 1988. Esta vez se formó el huracán conocido como Gilbert, cerca de las Islas Barlovento. Como depresión tropical número 12, durante su desplazamiento por aguas del Caribe se intensificó hasta convertirse en un huracán categoría 3, afectó a varios países, entre ellos a México, en zonas como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Este desastre terminó con 250 muertos y 150,000 damnificados. Un hecho poco conocido es que Miguel de la Madrid sufrió un atentado en 1984. Durante un desfile arrojaron bombas molotov al balcón presidencial donde él se encontraba. En 1986, de último minuto, México se convirtió en el anfitrión del Mundial de Fútbol, después de que Colombia no cumpliera los requisitos. Por primera vez, una nación albergaría 2 mundiales en la historia. Muchos se entusiasmaron, pero a la vez gran parte de la población se indignó, ya que en vez de invertir en la recuperación y reactivación del país, se gastaba en publicidad, construir y modernizar estadios, incluso se acuñaron monedas por el momento. Por eso y por la pésima gestión del gobierno respecto al terremoto, durante la inauguración del Mundial, de la Madrid fue abuchado. Las televisoras nacionales en el momento se esforzaron por cerrar los micrófonos ambientales y concentrarlo todo en el micrófono del palco. Aquí les dejamos el video. Nuestro profundo agradecimiento por el gran apoyo y confianza que le ha dado al comité organizador. En nombre del comité organizador del Mundial y de todos y cada uno de los que han trabajado en él, es un honor darle la más cordial bienvenida y asegurarles que México lo recibe con el cariño y la hospitalidad que le son tradicionales. Ahora va a hablar el señor Rafael Castillo, presidente de la Federación. Al trabajo dedicado de vuestro pueblo y al patronazgo del excelentísimo señor presidente de la República, don Miguel de la Madrid. La visión de este día quedará grabada para siempre en nuestro recuerdo. Escucharemos ahora
la declaratoria inaugural del 13º Campeonato Mundial de Fútbol México 1986 por el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. En nombre del vigoroso pueblo mexicano que me honro en presidir, doy la más cordial bienvenida a los equipos participantes en este campeonato mundial de fútbol, así como a los espectadores de todos los países. México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad. Hoy, 31 de mayo de 1986, declaro solemnemente inaugurado el 13º Campeonato Mundial de Fútbol. Si bien esto es el próximo video, hablaremos del tema brevemente. Para las elecciones de 1988 de la Madrid escogió a Salinas como su sucesor. Esto causó el enojo de un sector muy grande de izquierda dentro del mismo PRI, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, y se salieron para meterse al PARM, que hasta entonces era solo un satélite del PRI, y de la noche a la mañana se convirtió en un megapartido. Se alió con distintos partidos izquierdistas de corte socialista y se creó el Frente Democrático Nacional, que postuló a Cárdenas, aunado a que el PAN postuló a Manuel Cloutier, haciendo que el PRI por primera vez se enfrentara a dos oposiciones fuertes. El día de la elección los resultados le daban un 40% del voto a Cárdenas y un 38% a Salinas, pero aquí se dio la famosa caída del sistema, y que al regresar le daba la victoria a Salinas. Algunos creen que fue un fraude orquestado por Bartlett y ordenado por Miguel de la Madrid. Complicación que representó que en el Distrito Federal, con una afluencia importante de electores, tuviera que computarse en cada casilla 4 elecciones, con el añadido en esta ocasión de la elección de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, hizo que los datos y la información del Distrito Federal se tardara mucho más tiempo de lo previsto. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información, pero estamos ya en situación de poder afirmar que el retraso que tenemos será sustituido. Podemos dejar de lado el enorme auge del crimen en México en ese entonces. Como dato curioso, tenemos que se le apodó el licuado de los 100 pesos, porque el de 200 sí llevaba huevos. También el ratón Miguelito o el Morelos I, en relación al satélite mexicano, por siempre estar en órbita. Uno de los eventos más curiosos fue que en su tiempo dijo que Salinas de Gortari consiguió de manera indebida contratos con Pemex y se robó la mitad de la partida secreta. Tras estas declaraciones, las malas lenguas dicen que hubo amenazas acerca de revelar secretos de índole íntimo, que reales o no, al final de la Madrid se retractó, diciendo que su edad avanzada alteró su cordura y sus respuestas. Un rumor, aunque no hay bastante información, es que de la Madrid llevaba a Los Pinos y al Palacio de Cobián a hombres jóvenes con la promesa de cargos públicos para realizar actos que ustedes se imaginarán, pero que no podemos decir porque por cualquier cosa YouTube nos baja el video. Una vez terminado su gobierno, llegó a tomar el puesto como director del Fondo de Cultura Económica y por un esfuerzo por la cultura ganó la medalla Picasso de oro por la labor de difusión de la cultura latinoamericana en 1999. Al final, Miguel de la Madrid murió el 1 de abril de 2012 debido a un padecimiento de enfisema pulmonar debido al tabaco. Llegó a tener un homenaje en su memoria durante el gobierno de Calderón. Eso sería todo por hoy, esperemos les haya gustado. Si fue así, dejen su like. Si les gusta nuestro contenido, suscríbanse para más videos, nos ayudan mucho al compartir. Hasta el próximo video y gracias por su atención. Recuerden que la cultura y el conocimiento es más fuerte que los libros de la SEP. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el vigor, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Si a la lid contra hueste enemiga nos convoca la tropa guerrera de Iturbide la sacra bandera, mexicanos valientes seguid.
y a los fieles bridones les sirvan las vencidas enseñas de alfombra, los laureles del triunfo de sombra, a la frente del bravo Adalid, a la frente del bravo Adalid. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro